Me dijeron que no estaba invitado a la cena familiar, hasta que entendí por qué. Siempre pensé que mi familia era rara, pero normal. Ya sabes, ese tipo de familia que no se abraza mucho, que evita hablar de sentimientos y que siempre tiene alguna tensión flotando en el ambiente, aunque nadie la mencione. Crecí creyendo que eso era lo habitual, que no todas las familias eran cercanas y que mientras no hubiera gritos ni peleas abiertas, todo iba bien. Yo era el hijo del medio, ni el mayor responsable ni el pequeño consentido. Simplemente, el que estaba ahí, el que cumplía, el que no daba problemas. Y durante años pensé que eso era suficiente para encajar, hasta que dejó de serlo. La primera señal fue algo aparentemente pequeño, una cena familiar de domingo. Nada especial, nada formal, simplemente una de esas comidas en casa de mis padres, donde siempre estaban todos. O eso creía yo. Me enteré de que se había celebrado porque mi hermana subió una foto al grupo familiar, uno en el que, curiosamente, yo ya no estaba. En la imagen aparecían mis padres, mis hermanos, sus parejas, incluso algún primo, todos sonriendo alrededor de la mesa. Todos menos yo. Al principio pensé que era un error, que se habían olvidado de avisarme. Así que llamé a mi madre, intentando sonar casual. «Ah, eso», dijo tras unos segundos. «Pensamos que estabas ocupado. No me preguntaron si lo estaba. Lo decidieron por mí. No quise discutir. Nunca lo hacía. Pero algo se me quedó clavado. No era la cena en sí. Era la facilidad con la que me habían dejado fuera. Como si mi ausencia no alterara nada». Las semanas siguientes empecé a notar más cosas. Conversaciones que no me incluían, planes familiares que me llegaban tarde, o directamente no me llegaban. Comentarios del tipo, «pensé que ya lo sabías», o «creí que no te interesaría». Siempre había una excusa, siempre había una forma de minimizarlo. Yo seguía yendo cuando me invitaban, seguía siendo educado, seguía ayudando cuando hacía falta, pero empecé a sentirme como un invitado permanente, en un lugar que se suponía que era mío. La confirmación llegó con algo más grande, la cena de aniversario de mis padres. Esta vez no hubo foto, ni mensaje, ni malentendido posible. Me enteré 2 días después, por casualidad, cuando mi padre mencionó lo bien que lo habían pasado todos juntos. Le pregunté directamente por qué no me habían avisado. Me miró sorprendido, como si la pregunta fuera exagerada. «Pensamos que no te sentirías cómodo», dijo. Ahí entendí algo importante. No era que se olvidaran de mí, era que habían decidido que yo sobraba. Esa noche me fui a casa con una sensación que nunca había tenido tan clara. No era rechazo abierto, pero sí una exclusión constante, silenciosa, perfectamente organizada para que pareciera normal. Empecé a preguntarme cuándo había pasado, en qué momento dejé de contar, si había hecho algo mal o si simplemente había aceptado durante demasiado tiempo un papel que nadie más quería ocupar. Decidí tomar distancia, no de forma dramática, no con reproches. Simplemente dejé de estar disponible. Dejé de ser el primero en ofrecer ayuda. Dejé de aparecer sin invitación. Y, sorprendentemente, nadie pareció notarlo al principio, hasta que ocurrió algo inesperado. Un mensaje de un familiar con el que casi no hablaba. Un tío con el que siempre me había llevado bien de pequeño, pero que llevaba años apartado del resto de la familia. Me dijo que necesitaba verme, que había cosas que yo no sabía, cosas sobre por qué mi familia actuaba como actuaba conmigo. Acepté por curiosidad, no por esperanza. Y esa conversación fue el principio de todo, porque lo que me contó cambió por completo la forma en la que veía mi infancia, mi lugar en la familia, y el motivo real por el que llevaban tanto tiempo apartándome. Quedé con mi tío en un bar pequeño, lejos del barrio donde había crecido. No lo veía desde hacía años, pero en cuanto entró lo reconocí enseguida.
Tenía la misma forma tranquila de moverse y esa mirada que siempre parecía estar evaluándolo todo en silencio. Me saludó con un abrazo breve y se sentó frente a mí sin rodeos. «No te he llamado para remover el pasado», me dijo. «Te he llamado porque mereces saber por qué te han tratado así». No supe qué responder. Una parte de mí quería escuchar. Otra tenía miedo de confirmar algo que llevaba tiempo sospechando. Me contó que, cuando yo era pequeño, hubo un conflicto grande en la familia. Nada que se hablara en voz alta. Nada que apareciera en reuniones o celebraciones. Un problema relacionado con dinero, con decisiones mal tomadas y con alguien que necesitaba cargar la culpa en otro para seguir adelante sin consecuencias. Ese alguien no fui yo, claro. Yo solo era un niño. Pero mis padres sí lo fueron. Según él, en aquel momento yo me parecía demasiado a la persona equivocada. En la forma de pensar, en la manera de cuestionar, incluso en ciertos gestos. Y eso, en una familia que prefiere la comodidad a la verdad, era peligroso. Así que poco a poco empezaron a apartarme. No de forma directa, no con castigos, sino con silencios, con exclusiones suaves, con decisiones tomadas por mi bien. «Nunca fue que no te quisieran», dijo. «Fue que no sabían qué hacer contigo». La frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me explicó que, cada vez que había una reunión importante, una conversación delicada o una decisión que podía remover cosas del pasado, mi ausencia facilitaba todo. Yo hacía preguntas, observaba demasiado, no aceptaba respuestas vagas, y eso incomodaba. Por eso, con el tiempo, dejaron de invitarme. No porque no importara, sino porque importaba demasiado. Salí de esa conversación con la cabeza llena de recuerdos reinterpretados, momentos de mi infancia que ahora cobraban sentido, miradas esquivas, cambios de tema cuando entraba en una habitación, comentarios cortados a medias. No había sido imaginación mía, había sido una estrategia. Decidí no decir nada de inmediato. Necesitaba observar. Y cuanto más observaba, más claro lo veía todo. Mi familia no me excluía por descuido, me excluía por control. Porque mientras yo no estuviera, el relato se mantenía intacto. Unas semanas después, hubo otro evento. Esta vez sí me invitaron. De forma tardía, casi forzada. Una comida informal. Acepté ir, no por reconciliación, sino por curiosidad. El ambiente era extraño, demasiado correcto, demasiado medido. Nadie hablaba de nada importante. Nadie mencionaba el pasado. Nadie me preguntaba cómo estaba de verdad. Yo escuchaba, observaba y confirmaba cada palabra de mi tío. En un momento, lancé una pregunta sencilla. Nada acusatoria, nada directa. Solo una mención ligera a un tema antiguo que sabía que incomodaba. La reacción fue inmediata. Silencio. Miradas cruzadas. Cambio de tema. Ahí ya no tuve dudas. No querían que yo estuviera ahí. Querían que pareciera que sí. Cuando me fui, nadie intentó detenerme. Nadie me escribió después para preguntar si había llegado bien. Volví a casa con una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por lo que nunca había tenido. Alivio por dejar de culparme. Y entonces llegó el mensaje. No de mis padres, no de mis hermanos, de un abogado. Decía representar a alguien de la familia. Alguien que quería hablar conmigo personalmente sobre asuntos que me concernían directamente. No daba más detalles. Me pidió una reunión. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de un error. La segunda, que quizá mi tío había hecho algo. La tercera, fue entender que, una vez más, mi ausencia había dejado de ser conveniente. Acepté la reunión. No sabía qué querían de mí, pero sabía algo con certeza. Si ahora me buscaban, no era para invitarme a una cena. Era porque algo había cambiado. La reunión con el abogado fue en una oficina discreta, de esas que no llaman la atención desde fuera. Llegué con tiempo y me senté a esperar, mirando un cuadro genérico colgado en la pared. No sabía qué esperar,
pero tenía claro que nada de aquello tenía que ver con cariño familiar ni con una reconciliación sincera. Cuando el abogado apareció, fue directo. No perdió tiempo en formalidades innecesarias. Me pidió confirmar mi identidad y, después, soltó la frase que cambió el tono de todo. Le represento en un asunto relacionado con una propiedad y unos documentos que podrían afectarle directamente. No entendí nada al principio. Le pedí que fuera más claro. Me explicó que, años atrás, un miembro de la familia había puesto ciertas propiedades y activos a nombre de una sociedad para evitar problemas legales. Nada ilegal en sí mismo, pero sí delicado. Y que, por una serie de decisiones que se tomaron entonces, yo figuraba como una de las personas con derechos potenciales sobre esos activos. ¿Por qué yo?, pregunté. El abogado levantó una ceja, como si esa fuera la pregunta más obvia del mundo. Porque usted fue el único que no firmó ciertos documentos cuando se hicieron, dijo. Era menor de edad, y nadie se molestó en corregirlo después. Ahí entendí el patrón completo. Me habían mantenido al margen durante años, no solo por incomodidad, sino porque mi presencia podía complicar cosas. Mientras yo estuviera lejos, desinformado y apartado, todo seguía funcionando sin riesgo. Pero ahora, por razones que no me detalló del todo, ese asunto había vuelto a salir a la superficie. Y de repente, yo importaba. Salí de la oficina con una carpeta bajo el brazo y la cabeza dando vueltas. No era una herencia directa. No era un premio. Era una pieza mal colocada en una historia que habían intentado cerrar sin mí. No tardé en notar el cambio en el comportamiento de mi familia. Mensajes que antes no llegaban empezaron a aparecer. Preguntas inocentes sobre cómo estaba, si necesitaba algo, si me apetecía pasarme por casa. Incluso mi madre me llamó, con un tono suave que no usaba conmigo desde hacía años. He pensado mucho en ti últimamente, me dijo. No respondí con frialdad, tampoco con entusiasmo. Simplemente escuché. En la siguiente reunión familiar, el ambiente era distinto. No más cómodo, sino más cuidadoso. Ya no me evitaban. Ahora me observaban, medían mis reacciones, intentaban adivinar cuánto sabía. Uno de mis hermanos hizo un comentario sobre errores del pasado y la importancia de permanecer unidos. Otro habló de cómo la familia siempre había sido lo más importante. Yo asentí en silencio, consciente de que esas palabras no estaban dirigidas a mí como persona, sino a mí como riesgo. En un momento dado, alguien preguntó directamente si había hablado con un abogado. La mesa quedó en silencio. Sí, respondí. He tenido que hacerlo. Las miradas se tensaron. Nadie me preguntó por qué. Nadie me preguntó qué había descubierto. Solo querían saber hasta dónde llegaba mi conocimiento. Después de esa comida, recibí una llamada de mi tío, el mismo que me había advertido semanas antes. Me dijo que tuviera cuidado, que cuando una familia empieza a acercarse de golpe, no suele ser por amor. No necesitaba que me lo dijera. Empezaron las presiones suaves, consejos no solicitados, sugerencias sobre lo mejor para todos, incluso propuestas para arreglarlo todo de forma privada. Yo escuchaba, tomaba nota mental y seguía adelante con el proceso legal sin comentar nada, porque había aprendido algo importante. Durante años, mi silencio había sido cómodo para ellos. Ahora, mi silencio los inquietaba. Cuanto más intentaban acercarse, más claro tenía que no buscaban mi presencia, sino mi conformidad. Querían que firmara, que renunciara, que confirmara un relato en el que yo nunca había tenido voz. Y por primera vez, no estaba dispuesto a hacerlo. Sabía que el conflicto final era inevitable, que tarde o temprano alguien diría en voz alta lo que todos pensaban, que la fachada de cordialidad se rompería. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero sí sabía una cosa. El momento en que dejaran de fingir sería también el momento en que todo saldría a la luz.
y yo estaría preparado. El enfrentamiento final no ocurrió en una sala de juicios ni en una reunión formal. Ocurrió en un lugar mucho más familiar, y por eso mismo más incómodo, la casa de mis padres. Me llamaron diciendo que necesitaban hablar todos juntos, que era importante, que no quería que hubiera malentendidos. Acepté ir sabiendo exactamente qué iba a pasar. Cuando llegué, ya estaban casi todos. Mis padres, mis hermanos, un par de tíos. Nadie sonreía de verdad. Nadie parecía relajado. Era como si todos hubieran ensayado un guión distinto, pero ninguno supiera cuándo decir su parte. Empezaron hablando de la familia, de lo unidos que siempre habíamos sido, de lo injusto que era que pequeños errores del pasado nos separaran ahora. Escuché en silencio. Luego pasaron al verdadero tema. Me dijeron que sabían que había hablado con un abogado, que no entendían por qué, que esas cosas se podían haber hablado en casa. Les pregunté algo muy simple. ¿Y cuándo pensabais hablar conmigo? No respondieron directamente. Uno de mis tíos dijo que yo siempre había sido distante. Otro comentó que nunca parecía interesado en las cosas familiares. Mi madre añadió que a veces parecía que yo mismo me excluía. Ahí entendí que no estaban buscando una conversación. Estaban buscando una forma de culparme. Respiré hondo y les dije lo que llevaba tiempo guardando. Les dije que no me había excluido solo, que me habían ido apartando poco a poco, evento tras evento, conversación tras conversación, que me habían hecho sentir como un invitado incómodo en mi propia familia, y que ahora, cuando algo legal les preocupaba, de repente sí querían contar conmigo. El silencio fue pesado. Mi padre fue el primero en perder la paciencia. Dijo que estaba exagerando, que todo el mundo había tenido problemas, que no entendía por qué estaba removiendo cosas antiguas ahora. Le respondí con calma que no estaba removiendo nada, que solo estaba dejando de fingir que no había pasado. Entonces lo dijeron. Me pidieron que firmara unos documentos, que renunciara formalmente a cualquier derecho. A cambio, me ofrecían cerrar el tema y seguir como si nada hubiera ocurrido. Lo llamaron una solución razonable, un gesto por el bien de todos. Ahí supe que todo lo que mi tío me había contado era cierto. Les dije que no iba a firmar nada sin entenderlo del todo, que seguiría el proceso legal, que no estaba buscando perjudicar a nadie, pero tampoco iba a sacrificarme otra vez para que ellos estuvieran tranquilos. Las reacciones fueron inmediatas. Reproches, acusaciones. Mi madre lloró. Uno de mis hermanos me llamó egoísta. Otro dijo que siempre había sabido que yo acabaría haciendo daño a la familia. No respondí a eso. Simplemente me levanté, les dije que ya había escuchado suficiente y me fui. Las semanas siguientes fueron tensas. El proceso legal siguió su curso. No hubo grandes escándalos ni juicios mediáticos, pero sí conversaciones incómodas y decisiones que ya no podían evitarse. Al final, se llegó a un acuerdo justo, no porque quisieran, sino porque no tenían otra opción. Yo no me hice rico, no gané nada espectacular, pero tampoco perdí nada más. Con el tiempo, el contacto con mi familia se volvió mínimo. Algunos cortaron por completo. Otros intentaron mantener una relación superficial. Ya no me dolía como antes. Había entendido algo fundamental. No siempre te excluyen porque no importes. A veces te excluyen porque no encajas en una versión de la historia que necesitan mantener. Hoy, mi vida es más tranquila. Tengo menos personas alrededor, pero más honestas. Ya no entro en habitaciones preguntándome si sobra mi presencia. Ya no acepto migajas de atención disfrazadas de normalidad. A veces pienso en todas las cenas, celebraciones y eventos a los que no me invitaron. Y ya no siento rabia, siento alivio, porque si no me hubieran apartado, quizá nunca habría visto con tanta claridad quién era yo y quiénes eran ellos. Y eso, aunque duela al principio, acaba siendo una forma extraña de libertad.